Bueno, mientras nos vamos ubicando, quiero darle la palabra a Freddy Suárez. Él es licenciado en Ciencias Sociales, es docente y adicionalmente es secretario del Partido Comunista de Boyacá, miembro del Pacto Histórico. Freddy, muchas gracias. Él nos acompañará moderando la jornada. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Agradecer pues estar acá. Creo que es muy importante precisamente hablar o encontrarnos en medio de esta coyuntura de la realidad política que vive hoy el país. Y qué bueno tener este tipo de bálsamos para el alma, como es el libro Breve Historia del Movimiento Social y Obrero en Boyacá. Creo que es parte del ejercicio de memoria, parte del ejercicio de reconstruir y construir nuestras luchas. Y qué bueno encontrarnos aquí en estos espacios que parten de la academia, pero siempre se proyectan hacia la lucha social y política, hoy más que nunca necesaria. Quisiera empezar, pues, por, no sé, elevar una reflexión, porque en este trasegar, en estos 2 últimos meses, he tenido la posibilidad de encontrarme con 2 muy buenos libros. Uno, que estoy precisamente leyendo y que muchas gracias al profe José Natividad que nos hace este obsequio, ¿sí? Y el segundo libro sobre la UP, que precisamente también lo saca el compañero Felipe Alarcón. Son 2 libros que nos muestran la realidad del territorio de Boyacá y de sus luchas políticas y sociales. Y creo que eso es un llamado muy importante a leer el territorio hoy en día, ¿sí? Y la lucha política que tenemos nosotros de frente hoy parte del territorio y debe construirse desde el territorio. Entonces, yo creo que muy invitados a que adquieran el libro desde ya, muy invitados a seguir construyendo esta lucha desde los territorios. Y creo que a Boyacá sí le hace falta y sí le hacía falta empezar a nutrir esa visión desde adentro. ¿Cuál es la historia de nuestras luchas obreras? ¿Cómo podemos desmitificar esa idea del Boyacá como un remanso de paz y más bien mirar la conflictividad y la forma en que el conflicto armado y la violencia política han agredido constantemente a nuestro departamento? Con esa reflexión quisiera pues abrir el día de hoy y llamar al profe José Natividad Sepúlveda para que nos acompañe en la mesa desde un principio. Muchas gracias. Un aplauso para el profe, que autor de el libro. Y igualmente quisiera invitar a Álvaro Villarraga para que nos acompañe pues con la presentación y apertura como tal de este escenario para realizar la presentación de este libro el día de hoy para todos ustedes. Sí, yo modero desde acá. Sí, yo la traigo, no te preocupes. Todavía no. Primero que todo, extender este fraterno saludo que ya nos hemos abrazado y nos hemos reencontrado varias personas, tanto de Duitama como de Sogamoso, como de Tunja, de otras partes de Boyacá, y algunos que somos de Bogotá, cundiboyacenses, pero que
A través de las décadas y de la historia hemos tenido también muy bonitas y importantes en determinado momento interrelaciones con dinámicas de la región, con dinámicas políticas, sociales, de sus luchas populares, etc. Obviamente, el motivo que nos congrega nos lleva, ante todo, que ya se lo dije en privado, a presentarle una felicitación muy especial a José Sepúlveda. Ha hecho un esfuerzo muy meritorio, ha hecho un esfuerzo que ojalá otras personas se animen también a hacerlo desde Boyacá, sus regiones, y desde las distintas regiones de Colombia. No es la primera publicación que hace, ya ha hecho una publicación previa sobre Chita, de cara a los jóvenes, de cara a su niñez y de cara a desentrañar la violencia que venía desde los años 40, 50 y que se extiende en esa época. Pero ahora José Sepúlveda nos entrega un libro bastante interesante, yo diría un libro compendio, un libro que tiene como varias entradas y que tiene bastante riqueza en su contenido. Sobra advertir que José Sepúlveda ha sido nuestro amigo por lo menos de medio siglo, quizás algo más. Nuestro amigo como un maestro, un docente, un pedagogo de la región, un comprometido en la lucha sindical y política del magisterio en la región, en la lucha política, y eso nos ha llevado a interactuar como a varios de ustedes en distintos momentos de la vida. Entonces es muy grato ver cómo José recupera a partes importantes de esta historia. Ustedes están invitados a conseguir y a compartir y a leer el libro, me parece que es algo muy valioso, al igual que como se nos comenta acá, otro libro de la Unión Patriótica y sin duda alguna otros esfuerzos de memoria, de historia y de análisis de los antecedentes históricos de cara a lo actual, es un asunto absolutamente necesario en cada una de las regiones y en este caso en Boyacá. Me mandó el libro hace 2 semanas, no podía aparecerme en la ciudad de Uitama y decirle que no he leído el libro. Lo leí con toda la gratitud y el interés de manera completa y por eso hago un comentario sobre su contenido. Primero, pues, poniendo de presente que José trata 4 módulos, que no solamente son capítulos, porque en buen sentido entremezcla y a veces retrotrae cosas regionales cuando está hablando de cosas más universales, e incluso al final tiene una sumatoria de notas y reflexiones. Entonces hay 4 apartes en este libro, porque José no pierde la costumbre de hacer un análisis partiendo de, primero, una mirada global, una mirada universal, una mirada política y social de la época que nos ha correspondido en sentido general. Entonces hay un primer aparte en donde José hace una relectura de todo el proceso de industrialización, la revolución industrial, las revoluciones políticas, la revolución francesa, rescatando en eso el pensamiento de la economía política, rescatando a Marx, rescatando también las lecturas críticas de Marx frente a Keynes y otros teóricos, rescatando lo que fue la lucha del movimiento obrero, las insurrecciones, las huelgas, hasta llegar a conseguir el sindicalismo y a conseguir una serie de derechos. Yo quiero en eso rescatar porque lo hace sin cliché y lo hace no desde un lugar común. Hay un ejercicio que hace José que, si bien en la vida de quienes hemos sido militantes de izquierda, estos han sido temas recurrentes, busca fuentes y busca
digamos, hacer unos análisis en cabeza propia, mencionando, digamos, lo que es la evolución que la centra un poco entre Alemania, Inglaterra y Francia, pero que pone de presente a Latinoamérica, a Estados Unidos, y cómo somos también en parte de todo ese proceso de industrialización y extensión del capitalismo, y en condiciones de dependencia, cómo nos vamos articulando con esas circunstancias. Me gusta inclusive la forma en que presenta Marx, porque creo que lo presenta de una manera muy objetiva, muy tranquila, para las nuevas generaciones y para los jóvenes creo que es mostrarle tal cual él jugó, inclusive mostrándolo en su época de periodista, mostrándolo en su época ya más madura, como pensador filosófico y económico, mostrándolo en sus conflictos, en la persecución, en los exilios, y mostrándolo como luchador político, con la Liga de los Trabajadores, la Liga Comunista, la Primera Internacional, etc. Pero no es el recuento sabido, sino creo que es una aproximación muy bonita la que logra. El segundo gran tema es Colombia, desde mediados del siglo pasado, mostrando unos hilos gruesos de lo que ha sido la economía, de lo que han sido, digamos, las dinámicas, los antecedentes de los movimientos sociales. Ahí hace un rescate en donde juega mucho el poner de presente las raíces del movimiento sindical. Todo esto cita y relee a Ignacio Torres Giraldo, que quizás militantes que fuimos de esas épocas, hace 30 o 40 años, por fortuna, leíamos La rebeldía de las masas en Colombia, leíamos textos fundacionales del Partido Socialista Revolucionario, los orígenes del Partido Comunista. Entonces, hace una presentación de las dinámicas colombianas, elementos económicos, sociales, etcétera, poniendo de presente siempre el movimiento obrero, el movimiento sindical, poniendo de presente en eso lo que fueron hitos importantes, y siempre también en diálogo con la región. Se van dando puntadas bien interesantes en diálogo con la región. Por supuesto, no voy a ser extensivo, sino más bien tratar de rescatar elementos claves para que ustedes los redescubran en el libro. Claro, José, desde su lugar y su postura, que nunca somos neutrales, en este recuento de mediados de siglo hacia lo actual, se revela como una persona comprometida con los aportes de la interpretación marxista en nuestras condiciones, con el sindicalismo, en especial el sindicalismo independiente, y con desentrañar la historia, sobre todo en el caso de Colombia, de la FECODE. Y me pareció maravilloso porque ahí hay cosas bastante novedosas para quienes no conocemos en sus entrañas. Por ejemplo, sabemos de la marcha que hubo en Santa Marta, sabemos de pronto de algunas cosas grosso modo, pero entrega una lectura de la lucha magisterial muy viva y muy clara. Por ejemplo, ese papel de Alberto Carvajal, a quien lo conocí personalmente, interactuamos mucho, no sabía de todo lo que está significando. En eso, pues para no ponerme en el detalle, pero es una lucha y es un entretejido donde hay cosas que se van conquistando desde FECODE, desde sus sindicatos, desde el sindicalismo en la región, etc. En el caso de Colombia, también pone presente protagonismos sociales, indígenas, campesinos, hace mucho énfasis en las mujeres y hace mucho énfasis también en elementos culturales que van aflorando en cada uno de los momentos. Un tercer gran capítulo ya es Boyacá, y en eso quiero felicitar porque los estudios regionales son absolutamente necesarios e importantes. Ahí hace una aproximación a la importancia socioeconómica, más allá de saber que Boyacá ha tenido toda una tradición
económica, por ejemplo, en distintos niveles agropecuarios y comerciales, etcétera, y algunas empresas, creo que hace una caracterización en todo ese andén industrial de la parte central, el lugar de las distintas ciudades, el desarrollo que logran teniendo comercial e industrial, etcétera. La llegada de capital francés desentraña mucho lo de Sofasa, lo de la siderúrgica, allí en Belencito, desentraña también el desarrollo del transporte, hace una radiografía muy valiosa. En algunos casos incluso utilizando directamente la entrevista, y son maravillosas esas entrevistas, ¿sí? Descubrí el tercer Camilo Torres, citado, uno de los trabajadores de Sofasa, bellísima su… ¿Está aquí Camilo Torres? Camilo, ¿estás? Qué bella tu entrevista, Camilo, bellísima tu entrevista, bellísima, ese peso. Como muy bella también la entrevista que haces de un transportador y toda esta crónica desde su carro viejo hasta sus 3 carros, hasta llegar a posicionar todo esto, digamos, dando casos de ejemplificación de la conformación socioeconómica en la región. Entonces, en esa parte, incluso la conecto con algo que hacia el final del capítulo entrega José, es verlo no solamente en una perspectiva de lo que fue, sino de lo que es y lo que se puede proyectar, porque entrega, si no recuerdo mal, 5 proyectos, o sea, busca también que esto tenga algunas claves de futuro y proyectos también de todo este circuito industrial. Obviamente se detiene también en el caso de Duitama, Sogamoso también, otros, hay cosas muy bonitas anotadas allí a ese respecto que me parecen muy valiosas. En la parte ya más del final, donde a manera de notas se toma la licencia de hacer una serie de rescates de hitos, de personajes y de situaciones, y creo que es absolutamente válido. O sea, este no es solamente un libro lineal de historia, sino que además de esos 3 grandes capítulos ya he dicho, el global, el colombiano y el de Boyacá, hay una serie de anotaciones muy valiosas, sin por ello dejar de integrar cosas en donde se mezclan lugares, se mezclan personajes y se mezclan situaciones que analizan. Y en ello yo quiero rescatar unas cosas que tomé nota precisa para que no se me olvidaran por lo valiosas. Por ejemplo, el rescate de los ensayos de Jaime Jaramillo Uribe es muy valioso. El rescate de los aportes de Álvaro Tirado Mejía. Casualmente también conocí el libro donde él habla de los años 60 y también me parece maravilloso. Inclusive Álvaro Tirado ha escudriñado mucho entre los grupos precursores del socialismo y del comunismo. No he visto a alguien que lo trabaje con tanto detalle como Álvaro Tirado Mejía. Realmente es muy valioso. Pero a la vez rescata cosas universales. Por ejemplo, Alexander von Humboldt, yo no conocía, algo que pone de presente, que Alexander von Humboldt, que sabemos que aportó en el conocimiento de toda la riqueza natural y geográfica, etcétera, tuvo una postura absolutamente progresista en su época, no solamente del antiesclavismo, sino que es como el precursor de la ecología, es decir, y de una actitud no solamente republicana, sino para su momento profundamente revolucionaria. Ese rescate lo pongo muy de presente. El rescate que también que en esas notas hace de Alexandra Kollontai, que conocemos, pero documenta cosas muy valiosas, cosas, incluso las interacciones que tuvo, incluso las discusiones que tuvo al seno del Partido Comunista, las diferencias
que tuvieron con ella y que ellos tuvo con ellos, la amistad y los intercambios con Rosa Luxemburgo, a quien mucho admiro, sobre todo en las décadas más recientes, a Rosa Luxemburgo. Allí hay unos rescates muy bonitos que se ponen de presente. Hay un homenaje muy especial, lástima que no vino, qué bello, lo del padre Gustavo Suárez, que lo conocemos bien, nuestro amigo, a muchos de los presentes, y nos cuenta cosas más allá de lo que conocemos, muy maravillosas. Además utiliza una técnica muy particular, ¿no? Es que primero describe toda la situación por la que él va pasando y se va haciendo grande, digámoslo así, un sacerdote desde su parroquia, desde su comunidad, desde las luchas campesinas en Tasco, desde las luchas luego magisteriales y populares en Sogamoso, etcétera, etcétera. Y solo al final, después de contar sus vicisitudes, sus dificultades, las persecuciones que sufre, la estigmatización y todo, al final nos revela, se trata de nuestro amigo el padre Gustavo Suárez. Qué lástima que no pudo venir, maravillados de que estuviera acá, estaba con algo de afectación en la salud, pero que siempre lo llevamos en el alma, en el corazón, y siempre nos estamos hablando con frecuencia con nuestro querido amigo, nuestro padre Gustavo. Claro, en todo este retrato del país y de la región, pasa por movimientos sociales y políticos, pasa por la Unión Patriótica, pasa por nuestro Frente Popular, pasa por a luchar, pasa por los movimientos sindicales independientes, pasa por los procesos unitarios de los 80, pasa por la gestación de la CUT, etcétera, y ahí aparecen las víctimas. Las víctimas, sí. Yo, por ejemplo, me sorprendí con Alirio Pedraza, que no sabía que era exactamente de Boyacá. Sí, y otros líderes del movimiento sindical, desde el paro nacional del octubre, 14 de septiembre de 1977, hasta víctimas del movimiento sindical en épocas ya más recientes, víctimas de las luchas estudiantiles de la Universidad de la UPTC. Muy bonitas páginas de las luchas estudiantiles y el sector educativo, que es obviamente su nicho. Todo lo de este instituto Don Bosco con los dominicos y todo ese esfuerzo hacia incidir en beneficio de la educación pública, todo ese paro, todas esas acciones de represión que hay con esos sectores, y hay una convocatoria clarísima y hay una línea de defensa de la educación pública, de la educación maravillosamente planteada e ilustrada, digamos, el peso incluso social más allá de la región que ha tenido la UPTC, con mucha justeza José lo rescata. Desde luego no me detengo, pero esa mirada necesariamente confronta el neoliberalismo, confronta la forma de dominación de las élites, muestra dinámicas de las conflictividades que se viven. Dentro de los rescates también quisiera agregar el rescate que se hace de las entrañas ancestrales indígenas. Estamos aquí hablando de Tundama, estamos hablando de los muiscas, estamos hablando de el rescate muy fuerte, ya lo mencioné, pero es muy fuerte del tema de la mujer, que de manera muy clara se hace. Bueno, y yo termino reiterando la felicitación y reiterando el valor positivo que tiene todo el libro, pero atreviéndome muy solidariamente también a complementar o de alguna manera dar un nivel de discusión con algunos elementos sin desconocerle, digamos, ese valor fundamental que tiene la elaboración de la obra. En ese orden de ideas, siento que está muy perdida la Asamblea Nacional Constituyente y los efectos que tuvo en un paso de apertura democrática y el nexo fuerte que tuvo con los procesos de paz de la época. Siento que es algo que pasa muy ligero.
y desde la sana discusión me ubico en ese terreno, porque sin duda alguna, en la lectura de muchos sectores, la Asamblea Nacional Constituyente fue un punto de inflexión histórica nacional y regional, y transformó la institucionalidad, abrió muchas formas de democracia directa, permitió la elección de alcaldes desde el 86, se aplica en el 88 con un proceso de paz, y la constituyente también se da con 6 procesos de paz, 2 importantes, los del EPL que propuso la constituyente y el del M19. Entonces, ahí en eso yo reacciono un poquito diciendo, en esa historia no podemos, digamos, dejar de advertir la importancia que tuvo la constituyente. Además, porque de la constituyente para acá, no solo por la constituyente, también por fenómenos internos e internacionales, empezaron a cambiar cosas profundamente. Cambió el mapa del país, cambió profundamente desde la constituyente. Si no lo han advertido, perdónenme, lo recuerdo, pero en la Asamblea Nacional Constituyente y en su composición fue la primera derrota del bipartidismo después de 2 siglos. La primera derrota. El 28%, la Alianza Democrática, M19, EPL, PRT, Frente Democrático, Frente Popular, un sector importante de la Unión Patriótica, Núcleos Bernardo Jaramillos, Movimiento Inconforme, etcétera, etcétera, obtuvimos la mayor votación y fue la primera vez que en una votación nacional el liberalismo y el conservatismo quedaban en minoría. Punto de inflexión porque, independiente de las cercanías o las distancias que se tengan, en la constituyente se consolidaron los procesos de paz. Sin la constituyente, al M19 le habían hecho conejo en su acuerdo de paz. Sin la constituyente, el acuerdo del M19 había sido un acto formal. El EPL no habría hecho la paz sin su propuesta de que se convocara la constituyente. Y el Penquintín Lame, el PRT, luego la CRS. Entonces me parece que ahí hay un núcleo. Después de la constituyente, obviamente, se abre otro mapa político distinto. Después, producto del proceso de paz del 84, FARC, EPL, M19, se abre la elección popular de alcaldes y con la constituyente se pluraliza el panorama, que no quiere decir que se cuente con todas las garantías, etcétera. Otro elemento que también quisiera agregar en esta línea es, no como discusión, sino algo que quiero agregar, quiero poner énfasis porque no era el tema central, que es el tema de la unidad y el trasfondo que va teniendo esa unidad, en algo que sí lo dice José con mucha claridad. José critica el dogmatismo, el burocratismo, el sectarismo, pero todo eso creó unas nuevas situaciones y en los años 80 empezamos a hablar de procesos de unidad. En los años 80 quisimos unificar la Unión Patriótica, el Frente Popular y el Luchar. En los años 80 solo fue posible la CUT haciendo un replanteamiento a fondo cuando hacia atrás cada vertiente política de izquierda quería tener su propia central o corriente sindical, en ruptura con los demás. Entonces me parece que ahí el tema de la unidad tiene un quiebre, tiene una crisis a finales de los años 80 y permite que surjan una serie de procesos unitarios en lo político, en lo sindical, en lo social, e incluso, me atrevo a decir, en otro plano distinto, la propia unidad guerrillera. Hacia atrás las guerrillas cada una pretendía hacer la revolución a su manera. A finales de los 80 eso también entra en crisis y tienen que entenderse. La Coordinadora Nacional Guerrillera desde los 85 y después con el ingreso de las FARC, renombrándose Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Ese tema de la unidad de mando es un fenómeno que se dio por necesidades evidentes, pero que significaron duras rupturas en Colombia, sino en otros países de la región. No había sido posible el triunfo del sandinismo si no estuviera unificado y de otras corrientes democráticas en la acción política, igual que en El Salvador, etcétera. Entonces me parece que ese elemento hay que rescatarlo máximo cuando venimos de experiencias como el Polo,
en el inicio de los 2000, finales del 70, Frente Social y Político, el Polo, luego con la reciente experiencia del Pacto Histórico, la Alianza por la Vida del Pacto Histórico, etcétera. Entonces me parece, lo estoy rescatando en positivo. No, obviamente no estoy tratando de pretender que José tuviera que meterse en la coyuntura presente, sino deliberadamente lo quiero relacionar porque el libro de José se da en un momento en que la dinámica en Colombia es muy intensa, e incluso la dinámica internacional es muy intensa. Entonces, frente a eso hay que decir, a hoy, con lo que José ha planteado en el libro que es válido, la situación viene cambiando profundamente en lo internacional, en lo regional y en lo interno. Y no voy a ser tan abusivo de meterme en esas interpretaciones, pero fíjense que está roto y en crisis el sistema internacional. Reaparecen las guerras, reaparece el autoritarismo, reaparecen corrientes de extrema derecha. Cambia el panorama político en la región. Si bien los dos países nuestroamericanos más importantes, Brasil y México, de lejos, en lo económico, lo social, lo cultural, han sido los más importantes, son de gobiernos de izquierda alternativas, viene todo un ajedrez de retoma por distintas vías, incluso fraudulentas, de gobiernos de extrema derecha en la región. O sea, estamos en un angustioso, pero es ya algo un poco de la cosecha que hago, digamos, más allá de la lectura estricta del libro. Y finalizo diciendo, en relación a eso, reitero la invitación a conocer, a leer este libro de José, a rescatar los esfuerzos regionales, quizás a complementarlos. Por ejemplo, me gustaría que se elevara un poquito más el tono de Diego Montaña Cuéllar. Está ahí mencionado, pero su papel también ha sido desde la región hacia Colombia, hacia el movimiento obrero, hacia el movimiento político, profundamente importante. Hay en lo metodológico, con esto cierro mi comentario, en lo metodológico es un libro de historia, pero en rigor no solamente es un libro histórico, es una especie de conjugación metodológica con algunos capítulos de carácter histórico, con algunas reflexiones, con algunas informaciones que dan lugar a cosas que se sugieren, y me parece que hay validez en hacer ese tipo de ejercicios. No es solo un libro de historia. No se le escapa su maña de profesor. Termina los capítulos y dice, haga esas preguntas, consulte estos textos, e inclusive casi que dice, hagan este tipo de ejercicio. Tiene elementos pedagógicos en ese sentido este texto que me parece muy importantes. Y ya lo dije, pero es un elemento también muy valioso, el que está en sus distintos capítulos siempre haciendo referencias a elementos culturales y a elementos artísticos. Por supuesto, por allá pasan artistas de la región. Por supuesto, allá pasa nuestro JL, Jorge Velosa, nuestro compañero y camarada Jorge Velosa, joven, con la lora proletaria, ligado al movimiento estudiantil y que se convirtió en la Universidad Nacional de Colombia en todo un símbolo, y allá nace la carranga. Desde allá se va cultivando y se va a hacer grande para luego, como justamente lo reconoce en el libro, aportándole un rescate cultural en la música y en la interpretación también con sentido social de Jorge Velosa, que viene de estas militancias compartidas en los años que nos correspondió. Entonces, Jorge, felicitaciones, invitados todos a leer y muchas gracias por la atención. Continuando con la programación de esta presentación del libro, queremos tomar un momento para entonar, a modo de memoria, el himno quizás más importante, el himno de la clase obrera, la Internacional. Les agradecemos, por favor, ponerse de pie.
Natividad Sepúlveda nació en Chita, Boyacá, el 8 de junio de 1942. Realizó sus estudios primarios en Chita y se graduó como normalista en la Escuela Normal Superior de Varones de Tunja. Es licenciado en Ciencias Sociales y economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y especialista en pensamiento filosófico latinoamericano y colombiano de la Universidad Inca de Colombia. Ha sido educador en los niveles de primaria y secundaria en el departamento de Boyacá, líder del magisterio en el Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá, Sindimaestros Boyacá, y en la Federación Colombiana de Educadores FECODE, cogestor de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y delegado en algunos congresos de FECODE. Participó en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y ha sido impulsor del proceso de negociación entre el gobierno colombiano y la insurgencia, en representación del Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL, y el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, PCML, y en el marco de los acuerdos de desmovilización firmados entre el grupo y el gobierno, intervino en el cuarto Congreso de la Asociación de Profesores de Ciencias Sociales, realizado entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 1992. Es colaborador en artículos sobre educación política y sindicalismo. Quisiera en este momento abrir el espacio entonces al profe José Sepúlveda para que pueda dirigirse al auditorio. Compañeros trabajadores de la industria, abnegados trabajadores del campo, del comercio, las comunicaciones, aquí presentes o no, compañeros del área financiera, queridos colegas educadores, los niños, las niñas, jóvenes, estudiantes, las mujeres. Aun cuando no está presente, saludamos a la senadora Aida Bella, nuestra compañera senadora por Boyacá. Saludo también a la doctora Isabel Jaime, quien ha sido una abnegada amiga de la lucha social, especialmente con su manera de ser. Saludo a la profesora Clara Duarte. Ella fue la persona que le puso el estilo, el arreglo a las palabras en el libro y en las ideas. Y además aprovecho para felicitarla por su gran trabajo realizado. Y gracias por habernos contribuido en la presentación de esta obra. Saludo a Alicia Zavala, mi esposa, a mis hijas, a todas las personas que con su genio y ayuda han contribuido en la preparación de este trabajo. Ellos están, por ejemplo, Germán Rincón, Fernando Bayona, compañeros como el profesor compañero Álvaro Villarraga, a Víctor Naranjo, que es un compañero que colaboró y ha colaborado, pero no está presente. Todos, por su esfuerzo y entrega, ponen en nuestras manos de la clase trabajadora y del pueblo boyacense esta historia reflexionada, de la cual me siento orgulloso y siento pasión por aportar al pensamiento político y social la energía que ha sido necesaria en este conversatorio y que hoy hemos materializado en el proceso y el camino de construir el porvenir común para Colombia y para América Latina. De todos ellos y ellas he recibido su capacidad de entender, interpretar y de sentir que la grandeza de leer y escribir no tienen volumen. Son palabras
llenas de esperanza. Son aspiraciones de alcanzar una vida digna, una patria mejor, pero también la satisfacción del deber cumplido, aun cuando no ha acabado. Muchas gracias. Bueno, este siguiente punto, la intención es que podamos tener la intervención del público, poder conversar con el autor, poder opinar y como siempre en la izquierda es un espacio de deliberación, ¿no? Un espacio precisamente donde nos escuchamos. Entonces este espacio está destinado para ustedes, para que intervengan, para poder elevar algunas preguntas o palabras hacia el profe José Sepúlveda. Entonces, invitadísimos. Maestro, un gusto conocerlo. Realmente no había tenido la oportunidad de conocer su obra y es sintomático. Y lo digo en la perspectiva de que, si bien ya soy una persona adulta, el auditorio no está muy lleno de jóvenes. Y eso es un miremos alrededor nuestro, eso es un síntoma en el cual valdría la pena problematizar desde este sector político, ¿no? Y es en ese sentido que quisiera hacer una consulta en torno a dos aspectos que seguramente se abordaron en el libro, y es en torno a la movilización y los paros en el departamento de Boyacá, si se profundizaron los sectores pues más significativos, las organizaciones sindicales, pero también los partidos políticos y sus procesos de unidad. Y lo digo por la experiencia relativamente reciente con los paros vividos pre y gobierno de Iván Duque, que en efecto fueron paros en los cuales los actores y sujetos sociales no eran precisamente el sindicalismo clásico industrial, sino que era una gama social un poco más policlasista en algún sentido, con unas reivindicaciones barriales. ¿Y cómo podríamos establecer ese diálogo? Yo noto aquí una fractura enorme, nuevamente lo reitero, no tenemos, la juventud no sé qué están haciendo. Es sintomático porque, por ejemplo, estos días veía unos videos de la UPTC. Entonces, en la Plaza Camilo Torres antes se hacían las paradas, los muchachos pues tapándose, sus organizaciones X, pero hoy se están reuniendo para hacer peleas de Laura, no sé, le llaman ahora. Entonces se para un muchacho al otro frente a frente a hacerse muecas, y eso es lo que congrega. Entonces asistimos un poco, como diría el profesor Nelson Fajardo, también un intelectual de estas épocas, a un idiotismo social en algún sentido, y son grandes retos que tenemos desde la izquierda. Entonces, en ese sentido, para no ahondar más, ¿cómo podríamos establecer un diálogo entre la lucha social, ese diálogo entre las huelgas históricas aquí a nivel departamental, y cómo sería ese diálogo con las experiencias aquí en el departamento? Buenos días para todos. Mi nombre es Fabio Palacios. En este momento no encuentro muchas palabras para agradecerle al profesor por su labor. Todavía no he leído el libro, apenas vengo acá a conocer parte de su labor. Yo lo admiro, lo he admirado siempre. Fue uno de los precursores de un movimiento que se generó hace varios años acá. Fue mi profesor político, con una compañera que está acá también, Miriam, y con otros, con Nelson, con Ildefonso y otros que hicimos parte de un proceso que menciona, según Villarraga, lo menciona ahí, que llegó a concluir con la Asamblea Nacional Constituyente y con la reforma de la Constitución del 91. Esas épocas fueron muy importantes
Es más, algunos las olvidamos. Vamos olvidando porque el tiempo pasa y si no hay recorderis de las cosas, pues obviamente se nos quedan a un lado. Yo entiendo que, por ejemplo, el compañero que me antecedió pregunta algo acerca de los movimientos populares y de la reactivación o la apatía de mucha gente hacia los movimientos populares y hacia la movilización. Esa parte no es muy fácil en este momento manejarla porque muchos llegamos en la época de la constituyente a frustrarnos un poco porque esperábamos resultados inmediatos. Los resultados se dieron mucho después, que sin duda lo vivimos en los últimos 4 años pasados, no como esperábamos, pero se dieron en alguna medida. Ese punto, el profesor Sepúlveda, como conocedor de elementos importantes, como profesor de los colegios públicos, lo vivió, y como docente que participó en la dirección del sindicato. Fue muy importante ese apoyo y ese aporte que en este momento podemos, sin duda, recrearnos en el libro que él elaboró. Ese libro, sin duda, nos recuerda a nosotros cosas también hacia el futuro y para no olvidarlas. Yo hoy estoy aquí con un nieto que está estudiando en la UPTC y que a veces yo no entro en detalles ni a discutir ni a mencionar cosas porque la juventud en este momento no hace parte de un movimiento amplio estudiantil como se vivió hace una época atrás. Yo recuerdo que el profesor tal vez en su libro menciona una parte que es sobre la juventud y su participación estudiantil. Aquí en Duitama hubo una actividad muy grande en esa época, en los años 80, 85, de la cual salieron muchos líderes que posteriormente aportaron a la constituyente, aportaron a la constitución del 91, entre los cuales hay una persona que valoro mucho y que aportó, se llama Diego Caicedo, está aquí con nosotros, es de Sogamoso, y salió de un movimiento que en esa época se movió a través del movimiento estudiantil, que se movía en las escuelas, en los colegios, que se llamaba, en esa época el movimiento nacional se llamaba la Juventud Revolucionaria. De ahí salieron muchos muchachos que aportaron a la movilidad y a la movilización de la población. Yo agradezco de nuevo al profe, lo felicito y me sumo a contribuir en lo que se pueda a escribir y a participar de la historia de los movimientos sociales efectuados en el pasado y hacia el futuro, que no nos quedemos quietos. Ya somos viejos muchos, como el caso mío, pero las cosas hay que continuarlas, no podemos quedarnos callados ni podemos bajar las manos frente a la realidad. Muchas gracias. Tengo el honor de conocer a José desde hace un par de siglos y me enorgullece sentarme hoy aquí a escucharlo, a oírlo y ojalá dentro de muy poco a leerlo. Me hizo recordar un poco este tema y este capítulo que él abre con el nuevo libro a un historiador que se llama Eric Hobsbawm, que dice que es un historiador del siglo XIX y del siglo XX, y dice que el siglo XX fue el siglo más corto que ha tenido la historia, porque el siglo XIX se extiende hasta 1914 y empieza con la Revolución Francesa en 1789 y va hasta el año 91 cuando se cae el muro de Berlín y se desestructura la Unión Soviética, cambia el paradigma. Es un siglo muy corto. Nos tocó compartir la historia a finales de ese siglo XX tan corto, como dice Hobsbawm, y medir los cambios en dos sentidos. Uno, llamando yo creo a
a ese resurgir del movimiento popular, que había sido el movimiento juvenil y el movimiento campesino del año 70, de los años 70. Nosotros nos tocan los años 80, yo empecé en los años 80, finales de los 79, en 79 llegué a Boyacá, me tocó parte de los 80, y saber que el movimiento social y el movimiento político se unían al movimiento campesino con una gran movilidad y movilización del estudiantado de la UPTC. Nos tocaron tiempos gloriosos que después vinieron con represión. Esa represión todavía sigue teniendo un efecto muy alto. Los primeros pasos de las alianzas no santas entre el Estado y particularmente ganaderos para crear fuerzas de seguridad particular que reprimieran a quienes se oponían a esas alianzas y pretendíamos un Estado distinto, pues debo decir también que los primeros registros que aparecen son en el año 52 en Sogamoso, el primer inicio de una organización paramilitar. Boyacá queda marcada con Puerto Boyacá, con el surgimiento del movimiento el MAS, que todavía queda en la memoria y pervive en la memoria después de eso, con lo que llamaron franquicias y que pasaron a llamarse a sí mismas autodefensas para legitimarse. Entonces venimos de un movimiento muy glorioso en los años 70, muy activo en los 70, que termina degradándose por la vía del miedo que todavía, yo siento, no hemos superado. Como nación, como país, todavía en construcción de la democracia, nuestras consignas siguen siendo de una democracia liberal, ni siquiera una democracia más adelantada. Todavía lo que pedimos es que haya pan para todos, todavía pedimos como la consigna que tuvimos en los 80, paz, pan, tierra y libertad, todavía sigue teniendo vigencia esas consignas. Significa que el cierre del libro, tal como lo explicabas llegando al año 89, lo que nos deja es un abrebocas, espero, para mirar los nuevos tiempos a la luz de un ejercicio pedagógico que ha sido eterno, a la luz de un ejercicio y una praxis que no solamente está en el aula, en tu caso, José, sino también que ha sido reflejo en quienes te admiramos, quienes te seguimos y quienes te queremos. De manera que muchas gracias por todo el trabajo que has hecho. Muchas, muchas gracias. Quienes no me conocen, yo soy Rodolfo Díaz, vengo de Paipa y quiero contarles a ustedes que conocí al profesor José Sepúlveda en Sogamoso, en el Instituto Gustavo Jiménez. En el integrado, compañero Santo Miguel, sí, en el integrado. En diferentes momentos. El primer momento, profe, es cuando yo llego a Sogamoso, recién egresado como psicólogo, y el Partido Comunista, en un proyecto muy interesante que orientó el compañero Teófilo Forero, me encarga de un trabajo sindical dirigido al Sindicato de Industria, Acerías Paz del Río, Coservicios, Antog, la industria de alimentos, básicamente la planta de Coca-Cola, de Postobón en Duitama, en Tunja, el trabajo con el personal de la salud y obviamente con el magisterio. Más adelante me vinculé al magisterio, también estuve en Sindimaestros, allí compartimos una época muy importante que fue la lucha contra el estatuto docente y mi militancia en la Unión Patriótica me permitió estar en el Consejo de Paipa como concejal de los movimientos sociales, pero luego tener que irme por las amenazas de lo que la compañera estaba recordando del movimiento de muerte a secuestradores del MAS, que tuvo su cuna en Puerto Boyacá y que para nosotros en Boyacá fue muy grave.
por todas las víctimas que tuvimos, los compañeros. Y ahora cuando el maestro Villarraga estaba comentando el libro y las palabras suyas, yo reflexionaba de que sí, efectivamente nos queda mucho por recoger de toda esa época, todo lo que fue el movimiento campesino, lo que ha sido el movimiento campesino, experiencias muy importantes alrededor de la lucha por la tierra, experiencias de carácter comunitario como lo que hizo la Fundación San Isidro en la época de la hermana Teresa Segura, en lo cual colaboré. Esa pregunta que el compañero Jaime hacía de los movimientos sociales que en Boyacá han tenido expresiones muy particulares, aquí se han dado y se dieron en la década del 80 especialmente y del 90 movilizaciones alrededor de paros que tuvieron motivaciones regionales, paros que comenzaron con una cosa y terminaron con otra, como por ejemplo usted lo recuerda, profe, esa movilización que se originó en la lucha por una tarifa diferencial para los estudiantes de Sogamoso, Duitama y Paipa para ir a Tunja, y se convirtió en un paro departamental con un pliego de peticiones departamental y que dio la posibilidad de mejorar, por ejemplo, la vía al norte de Boyacá. Pensar en esas figuras que aquí se mencionaron de una manera muy fugaz, como el papel de Diego Montaña, Cuellar, que estuvo muy cerca con nosotros en Paipa trabajando, de un hombre como Oscar Dueñas, compañero fundador y presidente en su momento de la Unión Patriótica, de diferentes dirigentes sociales, sindicales, de tal manera que ha sido esta invitación se la agradezco muchísimo, lo felicito, no conozco el libro, quiero leerlo, me voy con una gran motivación para leerlo y poderlo encontrar a usted en Paipa, tomarnos un café y comentar las cosas que esa reflexión nos genere. Le agradezco la invitación, muchas gracias, muy amable. Estar hoy acá y tener el gusto de estar hoy en la presentación de su segundo libro, estuve en el primer libro de su recuento de su vida, de su niñez en Chita. Estar hoy allá dentro de un libro con una profundidad de su madurez me da esa alegría y que sea el momento también para hacerle un homenaje a Viejo Lino. Igual que con usted, con él me sentaba a hablar muchas cosas de nuestra formación política, ideológica, de nuestro quehacer político. Había una particularidad que éramos más rigurosos en esos encuentros porque eran clandestinos, ¿se acuerdan? No teníamos la particularidad de poder sentarnos a hablar como estamos hoy. Entonces, esa juventud, esa rebeldía que teníamos, la concentrábamos en el diario, aprender, estudiar y leer para ir haciendo una formación. Estoy acá con mi hijo hoy, politólogo. Se sienta uno y habla y miramos todo lo que ha pasado a través de este tiempo con mi compa negro. Entonces es muy gratificante estar hoy, ver personas antiguas que seguimos en la lucha. Hago esa misma reflexión que hace el compa Rúa, de que uno ve como que ahora se toman otros rumbos. Veo uno que la expansión de la inteligencia, del internet, de todo, como que lleva a la juventud hacia otras partes, otras formas de mirar la vida, la conformación. Me he preocupado eso, profe, igual que lo hizo usted con nosotros.
igual que lo que hacemos, porque todavía los dos compartimos documentos, analizamos cosas, pensamos a dónde podemos mejorar. Entonces lo mismo hago con los jóvenes. En la Casa María Cano es un nicho donde se reúne mucha juventud y uno habla de eso. Cómo podemos mejorar y cómo podemos articular lo que conocemos, lo que tenemos. Nosotros con la tecnología estamos quedados, nos quedamos ahí en lo poco que hemos aprendido, pero sí tenemos toda la disposición para poder volver a rescatar ese sentarnos, hablar y mirarnos y no estar pensando en la virtualidad. Gracias. Un saludo especial al profesor José Natividad Sepúlveda y a tantas personas que veo aquí que son caras muy conocidas para aquellos que llevamos muchos años de lucha, de verdad. Eso incluso me hace recordar muchos momentos en donde participamos activamente en muchas luchas, en muchas protestas, en muchas movilizaciones, en muchos paros, en muchos bloqueos que probablemente, perdonen lo que voy a decir, y es por lo que vivimos actualmente, que se llena un poco de desesperanza de ver cómo retrocedemos en una época en donde también, como lo decía Germán Alberto, una época en donde hacer protestas, luchas, bloqueos, paros, muy justificados, seguro que sí, entonces nos llevaba a sentir la intimidación, la presión, la amenaza y desde luego el asesinato de muchas personas que hoy recordamos, que estos momentos nos ayudan a recordar. Pero también me agrada muchísimo ver que muchas de esas personas con las cuales compartimos luchas muy fuertes de mucho tiempo están aquí, y algunos que no están pero que están vivos, y que eso nos trae, digamos, me trae a mí un poco la esperanza de que de verdad nos podemos volver a unir, podemos continuar luchando y ver jóvenes también en estos espacios y en muchos otros espacios. Hay jóvenes que están seguro comprometidos muchísimo con el futuro del país, de la sociedad, de la igualdad, de la equidad, pero quiero sencillamente agradecer y reconocer que el trabajo del profesor Natividad es muy importante porque recupera un poco la historia, la memoria de todas estas luchas. Habrá que disfrutar el libro para poderlo analizar y ojalá pudiéramos encontrarnos posteriormente para poderlo analizar y ojalá seguir construyendo y ojalá seguir trabajando en muchos libros que se deben escribir para recordar todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha sufrido y se ha padecido frente a toda la ola de neoliberales, de gobernantes perversos que hemos tenido, de dirigentes malvados que hemos tenido y que probablemente van a volver. Pero en serio que quiero sencillamente agradecer al profesor José Natividad, que nos da la oportunidad de encontrarnos, y a muchos de ustedes, a Rodolfo, el exalcalde, a Fabio, a tantas personas, no quiero señalarlos uno por uno, pero yo creo que vale la pena pensar en volver a encontrarnos para analizar no solamente libros, sino otras realidades que son muy importantes y cómo podemos organizarnos o continuar con estas luchas, continuar con este trabajo mientras estemos vivos y dejarle la bandera, pero acompañarles a los jóvenes que seguramente nos necesitan. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro José Páez, soy también educador, trabajé al lado de muchos compañeros que hoy están acá conmigo y con José Natividad, por supuesto, conociéndolo en muchas labores a nivel de Boyacá y de la región de Sogamuxi y Tundama. Yo fui dirigente sindical de Magisterio de Sindimaestres por unos 6 años y en todo este recorrido siempre recuerda uno las briegas y las luchas para ver que lo que hoy tenemos no ha sido limosna ni lo que nos han dado, sino el resultado de la lucha. Lo que los maestros y los trabajadores en Colombia tenemos
que hoy desafortunadamente se está perdiendo. Ha sido el fruto siempre de una lucha y de una conquista con mucho sacrificio, pero también con mucho orgullo de saber que todavía estamos, personas que estamos mirando cómo tenemos que replantear muchas cosas de lo que vivimos y que hoy tenemos que coger la historia como la que nos empieza a revivir o a renombrar en el libro de José Natividad. Pero la historia no solamente para describir e interpretar la realidad, sino por cómo la historia nos debe ayudar a transformar lo que hoy estamos viviendo. Desafortunadamente, en los pensum escolares se acabó con la historia, y eso es una cosa tremenda para hoy, para nosotros, porque mientras no empecemos a mirar de fondo lo que está pasando, como que nos acostumbramos a que nos formulen desde otras visiones lo que debiera ser para nuestro país. Por eso estamos retrocediendo demasiado con las amenazas de todo lo que está pasando ahora, retroceder en la historia y ver que ni siquiera nos preguntamos muchas cosas. Por ejemplo, el papel que ha cumplido los medios de comunicación en todo esto, que a veces ni siquiera tenemos capacidad o no estamos empezando a formar capacidad en la juventud, en la niñez, para leer lo que está pasando en este país, a interpretar lo que nos plantean, lo que nos muestran en los medios de comunicación, si tienen capacidad para eso. Mirar el papel que ha cumplido la Iglesia, por ejemplo, especialmente las jerarquías de la Iglesia en la historia y en la situación social de este país. Hoy, con las nuevas apoyos que se ha dado a lo que viene haciendo el nuevo modelo político, están involucrados las tendencias religiosas que de pronto no nos permiten mirar, sino más bien que estas tendencias religiosas hagan que la educación, por ejemplo, en manos de un sector que va a venir es a criticar, a hacer un rechazo a la teoría crítica que debe haber dentro de la historia y dentro de la sociedad, para ver cómo nos domestica con esto. Entonces, si nosotros no empezamos a replantear esto, y sobre todo los maestros y las personas que estamos en este momento preocupados por lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Lo que viene ahora, ¿cómo lo vamos a afrontar? Creo que es una preocupación importante que hoy nos debe preocupar, nos debe mover, sobre todo de manera organizativa, para salir al paso de esto que se viene. Entonces, gracias por la invitación y ojalá que sigamos construyendo propuestas a partir del conocimiento real del territorio, del departamento y de la nación y a nivel geopolítico. Gracias. Mi tío, mi nombre es Alba Lucía Sepúlveda, entonces me dirijo a él como el tío, es la memoria viva de una sociedad. Y para mí es muy importante en mi memoria fragmentada que tengo, porque son momentos que se viven y simplemente pasan. Y se va viviendo y se va caminando y se olvida. Pero él hace vivo esos recuerdos, esos momentos, esos estados desde la familia hasta el país, hasta el mundo. Él nos lleva nos hace ese viaje interesante que nos hace reflexionar cada momento y cada instante de lo que se ha vivido, de lo que se vive y se vivirá. Entonces, al tío, un gran agradecimiento por estar moviendo esas fibras internas del ser humano y de la sociedad actual.
Muchísimas gracias, tío. Felicitaciones por ese nuevo paso que desde del libro anterior nos ha llevado en una historia interesante por todos esos espacios y lugares que a veces olvidamos. Muchas gracias. Mi nombre es Camilo Torres y no podía irme sin manifestarles la felicidad que siento en cierta forma y el agradecimiento por el trabajo que nos ha aportado el compañero José Sepúlveda. Me parece muy importante porque es como un estímulo que se le quiere dar al resto de la sociedad, en el sentido de que tenemos que hacer un análisis, un estudio, y ese estudio tiene que ver con aquello de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y me parece que hemos pasado ya por muchos momentos que es necesario analizar para tener en cuenta hoy, cuando estamos ante la posibilidad del ascenso de una filosofía y de una política que es lo más antipopular, antiobrero, es antihumanista, y entonces ya hemos pasado por eso porque vivimos la época del Estatuto de Seguridad, vivimos unas épocas así sanguinarias y donde la víctima principal era la gente y es la gente que tiene la cabeza un poco más desarrollada. Los líderes y las personas que tienen una visión más clara de la situación son las víctimas primeras de esta organización que se está tratando de formar aquí, porque no se ha formado, pero que existe en la memoria y en la mente de quienes quieren devolver la historia, echar atrás todo lo que hemos logrado en cerca de 50 años de la lucha que hemos librado en todos los ámbitos en el departamento de Boyacá. Entre otras cosas, también porque cuando uno conversa con la gente de hoy, le achacan muchas situaciones. Erróneamente le achacan, por ejemplo, que la industrialización del departamento de Boyacá se frustró por la injerencia de las organizaciones de la izquierda. Entonces hablan en general de las organizaciones de la izquierda y singularizan sobre los sindicatos. Bien, los sindicatos fueron los causantes de la desaparición de las industrias en Boyacá, cuando la cosa no es así. Nosotros sabemos que no es así, porque estuvimos en la lucha, sabíamos qué era lo que estábamos jugando y qué era lo que estábamos peleando, y de todas maneras el acabose de la industria y de la agricultura en Boyacá fue debido a los intereses de la burguesía, del capitalismo y de los terratenientes, y especialmente del imperialismo, que lo que quería era someter nuevamente a este país en el atraso, en la falta de desarrollo, y mientras no haya industria pues no hay desarrollo y no hay sindicatos. Pero entonces en la opinión de la gente queda la idea regada por los medios de comunicación y por los partidos tradicionales de que la culpa del acabose de la industria y la agricultura de todo el país, no solamente de Boyacá, es de la izquierda y de los sindicatos, que fueron los que acabaron con las empresas. Eso me parece a mí que el aporte que nos hace el compañero José es muy interesante y muy importante para que empecemos también a aportar otras cosas, que haya otras personas que se preocupen por desempolvar algo que quieren enterrar, y es que las luchas de los trabajadores lograron beneficios económicos, porque si no es por la lucha de los sindicatos en este momento y de los trabajadores y de la izquierda, en este momento no existirían los salarios que tienen hoy la mayor parte de la gente, y no existiría esa cantidad de derechos que se han logrado arrancar en los últimos años. Ellos quieren que volvamos nuevamente al siglo XIX, cuando eran el partido conservador básicamente el que manejaba la política y la economía de este país,
Y eso es lo que ellos añoran, volver a esa época, y eso también es lo que añora el imperialismo, que sigamos siendo un país atrasado, un país dependiente para que nos puedan explotar y puedan ellos extraer lo que más quieran de todas estas naciones, no solamente de Colombia. Por ahora dejemos ahí porque se me está agotando la garganta y las ideas. Entonces, muchas gracias a todos. Felicitaciones a todos los que vinimos y especialmente a nuestro compañero José, que nos da un ejemplo de entusiasmo y de trabajo que ojalá podamos reproducirlo. Muchas gracias. Tal vez nosotros nos distinguimos desde el año 1969 con el profesor José, cuando fue el instructor en el Centro Juvenil San Juan Bosco. Desde allí hemos visto cómo se ha desarrollado todo el problema en el país. En ese tiempo, pues a pesar de la violencia que empezaba tan fuerte y todo, no había ese problema tan desgraciado que hay hoy en día, por la falta de coherencia entre esa palabra que llamamos conducta y esa palabrita que llamamos honradez. Tal vez si hoy analizamos cómo fue la década del 60, del 70, del 80, donde había un flujo de trabajo berraco, donde Boyacá era uno de los, entre el 70 y 80 eran los departamentos que se trabajaba tanto en la parte agrícola como en la parte industrial, cuando hubo grandes empresas y todo, pero desgraciadamente hay un fenómeno en el cual estamos metidos y en la cual no queremos comprender. Hablamos mucho de educación, pero no la aplicamos. Tal vez ustedes, que son la mayor parte de profesores, se dan cuenta cómo se educa a una persona, cómo va a la primaria, a la secundaria, cómo va a la universidad. Después sale, viene, ocupa un puesto y se le olvidó la lucha. Se le olvidó que existe un padre que le dio la educación. Se le olvidó que existe un municipio al cual en él estudió. Se le olvidaron muchas cosas. ¿Y qué pasa? Entra ese poder maldito que se llama la corrupción. Hoy en día estamos mirando nosotros cómo estamos en el país, con una corrupción altísima. ¿Y qué hacemos? Pagamos nosotros unos impuestos, hacemos lo posible porque esto, y va y se deterioran los billones, no un peso, no son 2 millones, son billones de pesos, como estamos ahorita en un país tan corrupto, en el cual miremos los informes, a ver qué tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en un país tan lindo como cuando el profesor Sepúlveda es testigo de un padre que con las unitas, con él ir a pedir, perdón, desactivo el teléfono. Que se acuerde el padre Leoncito, con solo pedir, con una manito y un canasto, hizo esas grandes construcciones. ¿Con qué poder? Con el poder de la honradez. Hoy se le asignan millones de billones a un proyecto. ¿Se hace? ¿Se termina? ¿Cuántos elefantes blancos hay en este país? ¿Cuántos elefantes blancos tenemos en Duitama? Eso es lo que nosotros debemos preguntar. ¿Qué hacemos para corregir ese fenómeno? Muchos luchadores que se dijeron ser dirigentes estudiantes, dirigentes estudiantiles, muchas personas que dijeron, y ahorita son los tipos más corruptos. ¿Para dónde vamos? Si no tenemos la aplicación de esos pesos que nosotros producimos. Entonces, tan solo digo, por favor,
pensemos primero en la honradez, seamos honrados, no le quitemos a las personas que estén a nuestro lado y tratemos de hacerles caer a esas personas que se enriquecen de un momento a otro, que con esa plata no son más sino unos seres malditos, porque así lo dice Dios. Es un honor, profesor Sepúlveda, estar hoy acá con su merced. Agradezco la invitación. Yo realmente pues no hago parte tan cercana de su merced, pero tuve el placer de la vida de conocernos. Yo vengo del entorno de salud y fue allí donde nos conocimos. Y escuchándolos ahora a ustedes y sabiendo la labor tan bonita que ha desempeñado el profesor José Sepúlveda, simplemente quiero pues felicitarle. Y estaba aquí escuchándolos a cada uno de ustedes. En la vida hay muchas herramientas y uno elige qué recurso quiere usar para dejar como ese granito de arena en nuestro pasar por esta experiencia de la vida. Entonces, simplemente quiero compartirles una herramienta que me parece muy bonita y es energética. Cómo desde la parte energética nosotros podemos mirar esas luchas, esos sacrificios, ese precio tan alto que les ha correspondido pagar a los que han hecho camino, en el caso, por ejemplo, mío, en el camino nuestro. El tema de las luchas obreras, el tema del reconocimiento, el tema de los excluidos, el tema de los que han muerto por esas causas. Y que si bien es cierto, el pensamiento en este momento y la responsabilidad de cada ser humano, estamos en un momento donde la vida nos está diciendo o cambian o van a continuar repitiéndolo. Y por acá lo dijo alguien. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto no solamente es a nivel familiar, a nivel del sistema familiar, sino en todos los ámbitos. Entonces, les quiero compartir unas frases que tienen mucho sentido y le hacen mucho sentido a todas estas luchas sociales. Honro a todo como fue y a todo como ha sucedido. Asiento en el corazón su lucha, su sacrificio, sus cargas que han llevado por los que ahora estamos acá. Les doy un lugar sagrado en mi alma. Tomo la fuerza de sus pasos y en su memoria sigo adelante en paz. Este libro del profesor José Sepúlveda, que sea un lugar para honrar todas esas luchas, para llevar esa memoria, resaltarla, honrarla, darle un lugar, a sentir a todo como ha pasado y a todo como es, y que nos abra un paso hacia el futuro a todos de manera diferente. Entonces quiero agradecer la invitación, profesor José Sepúlveda, y que ese libro sea una herramienta para abrirnos a vivir otras oportunidades, otras experiencias, desde otros recursos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, compañeros asistentes, los felicito por el esfuerzo que hicieron de estar aquí. Los felicito por la curiosidad que pusieron en su mente para venir a conocer qué pasa, qué se escribe, qué se lee. Realmente este ejercicio de leer y escribir para mí no tiene volumen. Es un ejercicio intelectual que abstrae la realidad y la pone de manifiesto para que todos los escuchas lo conozcan, lo sientan, lo palpiten y lo viven. Agradezco entonces su presencia y esperamos que si el libro ha de prestar alguna de las afirmaciones y de los servicios, será para transformar nuestra sociedad. Yo pienso que transformar es lo importante, pero ese es un esfuerzo que nos corresponde de manera individual y de manera social. Entonces, muchas gracias y espero verlos muy pronto.
Muchas gracias, profe. De verdad, esto es un gran legado para nosotros. Antes de finalizar, me pide el señor Álvaro Villarraga, perdón, un minutico que quiere obsequiarle algo aquí al profe. Primero, pues después de este maravilloso intercambio y todo eso, no quisiera quedarme callado con relación a dos personajes boyacenses maravillosos o amigos de Boyacá y que han ayudado a desentrañar a Boyacá. Primero quiero mencionar a Orlando Falborda y recordar que una de sus principales obras, antes que la historia doble de la costa, él escribió Campesinos de los Andes, sobre el campesinado en Boyacá. Y recordar un pasaje muy bonito, siendo alcalde, nuestro padre Gustavo Suárez, vinimos en 2 ocasiones con Orlando Falborda para que él trabajara con la comunidad, con líderes sociales en un programa de formación y contara toda su experiencia con el campesinado boyacense, etc. Entonces, además Orlando, maravilloso en su actitud que siempre tuvo pedagógica, que a la vez éramos del polo democrático, compartiendo con una serie de sectores que quiero rescatar. Y quiero rescatar otra persona que creo que es maravillosa en estos ámbitos, Medófilo Medina, boyacense, la historia del Partido Comunista, historias de los movimientos sociales, historias del conflicto y del proceso de paz, un grandioso historiador boyacense. He tenido la oportunidad inclusive de trabajar en equipo con él en varias ocasiones en el Centro de Memoria Histórica, y él, con apoyo del distrito, hizo una convocatoria hace como 10 años o 12 años y se hizo un volumen desde la Guerra de los 1000 días hasta hoy de procesos, conflictos y procesos de paz. Ahí me corresponde un capítulo y él dirigió esa obra y la coescribimos como a 8 o 10 manos que sacamos ese libro. Quiero recordar, porque Medófilo sigue muy activo, sigue muy vigente y siempre acompañando en su concepto las muchedumbres que han nutrido más allá de los movimientos sociales, junto con las entrañas de la historia de la izquierda en correlación a eso. En segundo lugar, quiero entregarle un regalo al profesor José y dejar ese regalo también aquí al Centro Cultural, entiendo, María Cano, ¿cierto? Son 3 libros de memoria recientes, 3 libros de memoria, me correspondió trabajarlos. Nosotros a veces nos cuidamos mucho de decir soy el autor y preferimos decir soy el relator, que recogiendo las voces de los testimonios, me correspondió, digamos, hacer la elaboración, pero son ante todo las voces de las personas que gestaron los procesos. Un libro sobre 6 mujeres excombatientes del EPL, y una de ellas era una líder estudiantil de la UPTC. Aparece una lista de asesinatos, asesinan el primero, el segundo lo torturan, que es compañero de la Juventud Revolucionaria de Colombia, la tercera es ella, amenazada de muerte con el paramilitarismo, tienen que irse a las filas del EPL, y hay 6 maravillosas historias de mujeres entre la guerra y la paz, que vienen desde la resistencia social y los movimientos sociales, y que está en uno de sus capítulos en la entraña Boyacá. Otro libro es la historia de la ANUC, desde las militancias políticas. En memoria histórica venimos discutiendo que las víctimas no solamente tienen nombre propio y no solo número, sino que tienen identidad, y muchos liderazgos sociales a la vez han sido liderazgos políticos, y eso hay que rescatarlo. Y en la entraña de la ANUC había militancia marxista-leninista, había militancia de otros movimientos socialistas y otros movimientos agraristas, y a varias voces, especialmente de una, hemos rescatado una historia de la ANUC donde se sufre la represión, donde se logran desde la ANUC muchas cosas valiosas. Y un tercer libro es Las víctimas del proceso de paz del EPL, de Esperanza, Paz y Libertad, sufridas después del acuerdo de paz. Como dijo la Comisión de la Verdad, los procesos de paz
de los estados a través de sus gobiernos nacionales con las guerrillas son el principal catalizador de los cambios democráticos del país. Eso lo habíamos advertido y lo demuestra la Comisión de la Verdad. Desde los acuerdos de paz de los 80, con la elección popular de los alcaldes y con otra serie de medidas en los 90 con la constituyente, y ahora, gracias a las FARC, estatuto de oposición, el tema de la reforma agraria, que no lo han cumplido en toda su dimensión, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro libro de memoria histórica de nuestros compañeros en Urabá, en defensa del proceso de paz en eso. Y finalmente quiero hacer, primero, ampliando esto al Instituto Mariacano, de parte de la Fundación Cultura Democrática, le vamos a obsequiar completo la colección de 9 volúmenes sobre conflicto armado y procesos de paz en Colombia, ¿sí? Una obra muy completa, que es muy valorada, que está en muchas bibliotecas y que me ha correspondido dirigirla y la hemos hecho a través de décadas y resulta muy útil para ese tipo de espacios. Y otras publicaciones que tengamos las podemos hacer. Finalizo con una denuncia. El gobierno actual, no sé si elegido, por lo menos legalmente allí impuesto, de Abelardo de la Espriella, ha manifestado que será director del Centro Nacional de Memoria Histórica el señor periodista y abogado egresado de la Universidad Sergio Alborea, Dumer Mosquera, que se le reconoce por su militancia de extrema derecha, que trabaja con Fernando Londoño en el programa La Hora de la Verdad, que está en el círculo político de Paola Holguín, ministra de Cultura, y de la senadora Cabal, que sus posturas son de negación del conflicto armado, de la insurgencia, de los procesos de paz, que es absolutamente contrario a la implementación del acuerdo histórico con las FARC en 2016, que se opone a la CEP y que tienen una postura negacionista en historia. Por posturas negacionistas, cuando subió Iván Duque, hubo toda una serie de debates y se logró impedir que 2 de esos directores. Hay un gran peligro. Yo salí hace un par de años, pero allí, encargado de investigación, nos quedó, así como publicamos la investigación sobre la Unión Patriótica, están en proceso de impresión la historia y la memoria histórica de Aluchar, la historia y la memoria del Frente Popular, la historia y la memoria de las víctimas del sistema judicial, memorias de las víctimas y los movimientos sociales de Arauca, igualmente de Cesar, igualmente de otros sectores como los pueblos indígenas en algunas de sus regiones, etcétera, etcétera. Digo con franqueza, desafortunadamente la actual administración del Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo 4 años y no publicó la mayoría de las investigaciones hechas. Y muy posible, bajo este gobierno, muy posiblemente se frustren investigaciones que se hicieron, voces de las víctimas, una obligación legal por la ley de víctimas y un compromiso moral ineludible con los sectores victimizados porque se rescaten sus memorias y se interpreten sus historias. Muchas gracias. Me parece importante y me siento orgulloso de que la presencia de ustedes haya contribuido a recibir nuevas orientaciones, nuevas informaciones, investigaciones como las que nos trae el compañero Álvaro Villarraga, a quien le agradezco sus grandes aportes y su esfuerzo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, los invitamos ya para finalizar a pasar a la mesa, a adquirir el libro, y el profe va a estar acá disponible para charlas informales y para firmar quien quiera pues el libro que está hoy en inauguración. Muchas gracias a todos.